Buen día con todos, mi nombre es John Guiño Mujica Villalobos, soy alumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología y en esta presentación hablaré respecto a los caninos incluidos tratamiento odontológico. Introducción. Los caninos maxilares y mandibulares juegan un papel importante en el área de la apariencia facial, tanto estética dental como en el desarrollo del arco dental y la oclusión funcional. El canino maxilar tiene el periodo de desarrollo más largo, el área más profunda de desarrollo y un camino más fácil para llegar a su posición oclusal. Por esta razón, la inclusión del canino es la más frecuente, sobre todo en el maxilar, con una incidencia del 0,2 al 3,6%. Para colocar el diente en su posición y así evitar complicaciones derivadas de esta inclusión, se han propuesto diferentes técnicas, aunque solo con un tratamiento multidisciplinar que incluya ortodoncistas, periodoncistas y cirujanos orales, el tratamiento será satisfactorio. En este artículo, bueno, se revisarán tanto las causas y el diagnóstico de la retención de los caninos. También se presentan las diferentes técnicas para exponerlos. Y estos aspectos son de especial importancia para los clínicos por el papel estético y emocional de los caninos y por su alta frecuencia de inclusión. Y actualmente no se conocen exactamente las causas de la falta de erupción y consecuentemente no hay pautas claras de actuación atendiendo a la prevención así como el subsiguiente tratamiento. También encontramos entre los materiales y métodos que esta realizó una revisión bibliográfica de los últimos 5 años, de 2006 a 2011, excepto un artículo del 2004 por la información que se aparta sobre la etiología de estas agenencias en base a los datos de Madeline y PubMed, Cochrane y Cielo. En los resultados que también se encontró, pues después de la selección de estos 32 artículos, la información obtenida se clasificó en 5 apartados, tanto de epidemiológica, etiológica, diagnóstico, factores pronósticos, en el alineamiento y opciones de tratamiento de los caninos incluidos. Incidencia. Después de los terceros molares, el canino maxilar es el segundo diente en frecuencia de retención, con una incidencia del 0,2% al 3,6% según los autores. En relación a su posición, comúnmente los encontramos en palatino, en una proporción del 61% y en una posición de revestimiento, ¿no? Eh, vestibular en el 5%, mientras que el 34% restante se encuentra en línea con el arco dental. Los caninos incluidos tienen el doble de incidencia en el sexo femenino y en un 8 a 10% de los casos la inclusión es bilateral. La incidencia de caninos incluidos de la mandíbula es mucho menor, entre un 0,35% a 1,23%. Etiología. Tenemos locales, generales y genética. La etiología de los caninos incluidos es desconocida, aunque se han propuesto diferentes causas que pueden ser locales, generales o genéticas. Las causas generales más que todo van a abarcar enfermedades sistémicas como cuadros febriles, irradiación, el síndrome de Gardner, disostosis cleidocranial o deficiencias endocrinas. Entre las causas locales están las discrepancias óseo-dentarias, pérdida temprana o retención prolongada del canino temporal, anquilosis, quistes o formaciones neoplásicas, dientes supernumerarios, dilaceraciones de la raíz, el cierre prematuro del ápice y atrogenia y el trauma, entre otros. Dentro de estas causas locales, en el caso de los caninos incluidos maxilares desplazados hacia palatino, encontramos la teoría de la orientación que sugiere que el canino erupciona gracias a la guía que le proporciona el incisivo lateral. Si este está ausente o malformado, el canino no erupcionará correctamente. Finalmente, también se ha descrito la teoría genética que hace referencia a factores genéticos como principal el origen, como por ejemplo la posición anormal del germen dental, factores hereditarios y el paladar hendido. Esta teoría es defendida por algunos autores eh, como Quellen Fuss, que revisa las alteraciones genéticas que pueden ser responsables de las agenesis dentarias. Estas mutaciones se han encontrado sobre todo ligadas a los factores de transcripción. Complicaciones. Dada la importancia del canino, su no tratamiento podría comportar un compromiso estético, fonético y masticatorio.
Otras complicaciones de no tratar los caninos incluidos puede resultar en el desplazamiento o pérdida de vitalidad de los incisivos, acor- el acortamiento del arco dental también y la formación de quistes foliculares, tanto también la anquilosis del canino como infecciones y dolores recurrentes. A ello también la resorción interna, la resorción externa del diente adyacente o combinaciones de todos estos factores. La resorción externa del diente adyacente es la mayor preocupación y la complicación más común que puede provocar incluso la pérdida del diente. Por otra parte, la presencia de caninos incluidos puede no causar efectos perjudiciales durante toda la vida del paciente, aunque el potencial de riesgo de complicaciones recalca la necesidad de tratamiento o monitorización de estos. Diagnóstico. Los diferentes métodos diagnósticos, tanto la evaluación clínica y radiográfica para la detección temprana y prevención de los caninos incluidos, puede reducir el tiempo de tratamiento, la complejidad, complicaciones y el costo. La evaluación clínica incluye la historia familiar, la inspección visual y la palpación de la protuberancia sobre el canino primario. Posibles signos clínicos de inclusión son persistencia del canino deciduo más allá de los 14 o 15 años, asimetría en la protuberancia canina, presencia de una protuberancia en el palatino y erupción dental retrasada o migración del incisivo lateral. Se ha descrito que el 29% de los caninos no son palpables a los 10 años y el 5% a los 11 años y el 3% posteriormente. Por esta razón es esencial el examen radiológico y se debe combinar con la evaluación clínica. Se pueden usar técnicas en dos dimensiones, tanto en 2D como radiografías peripicales, oclusales y panorámicas. También podemos usar combinaciones de estas para determinar su posición en el arco dental, como por ejemplo la técnica de Claro. Esas técnicas en 2D, sobre todo la radiografía panorámica, nos proporcionan información útil sobre la edad dental, simetría, número de dientes presentes, secuencia de erupción dental y la presencia de patología o variaciones respecto a la norma. A pesar de esto, las técnicas en 2D tienen la desventaja de la distorsión y superposición de estructuras que pueden reducir la precisión de diagnóstico. Además, las técnicas de imagen convencionales radiográficas se han descrito como inadecuadas para el diagnóstico de la resorción radicular en una complicación frecuentemente asociada. Para poder observar con detalle la resorción de raíces o la localización exacta del canino, podemos usar la tomografía computarizada, que nos proporciona la información en tres dimensiones, en 3D, ya que el mayor conocimiento es la alta dosis de la radiación, que es particularmente nociva para los niños, ya que son más sensibles a la radiación que los adultos. Por este motivo, se ha introducido de manera muy importante en el campo de la odontología la tomografía computarizada de haz cónico, que reduce las exposiciones a la radiación. Con este dispositivo se puede reconstruir en 3D el área de interés. Esto nos proporcionará información para elaborar un correcto diagnóstico de la posición sin superposiciones en los planos sagital, axial y coronal. Factores de pronóstico en el alineamiento del canino incluido. Aquí va a comprender lo que es la cooperación del paciente, la edad, la presencia de espacio o apiñamiento y la posición del canino también. El tratamiento de los caninos incluidos. Como podemos ver, son variadas las posturas terapéuticas propuestas en los diferentes trabajos revisados. El primer punto que vamos a tratar es el control, que se puede optar por no tratar el canino incluido. El canino primario puede tener una buena longitud de raíz y puede ser estéticamente aceptable. Por otra parte, el canino deciduo se puede haber exfoliado más temprano y el espacio del canino haberse cerrado espontáneamente, a ello creando un buen punto de contacto incisivo premolar. También se podría optar por no tratar el canino si este está incluido muy profundo, sin ninguna patología asociada, particularmente en pacientes mayores. Si optamos por la abstención terapéutica, debemos realizar controles clínicos cada 6 a 12 meses y radiográficos cada 2 a 3 años del canino definitivo para asegurarnos que no se produce ninguna complicación. Tratamiento interceptivo. Se basa en la extracción del canino temporal para prevenir la impactación del canino definitivo. Esta técnica se fundamenta en la teoría que la persistencia del canino primario puede representar un obstáculo para la emergencia del diente definitivo. Este tipo de tratamiento se debe efectuar en niños con suficiente espacio en la arcada dental, mayores de 11 años y menores de 13. El canino definitivo debería
emerger en los 12 meses siguientes. Si no es así, no se espera que éste pueda erupcionar y se deberá evaluar otro tratamiento. Este tratamiento estaría sobre todo indicado en aquellos casos en que la corona del canino está distal de la raíz del incisivo lateral y las posibilidades de ubicar el canino a su posición habitual en la arcada serían inversamente proporcionales a medida que aumenta la inclinación horizontal. Alessandri Bonetti, en su estudio de casos controles de 60 niños entre 9 y 12 años, propuso como tratamiento interceptivo la exodoncia del canino y del primer molar temporal. Según el estudio, se logró un mayor porcentaje de éxito, además de incrementar el paralelismo entre las raíces del canino permanente y del incisivo adyacente, lo que reduce el riesgo de resorción de la raíz del incisivo lateral. Tratamiento ortodóntico quirúrgico. En esta tabla podemos ver que el mejor abordaje es el diagnóstico temprano y la intercepción de un potencial canino incluido. En ausencia de esta prevención se debe considerar el tratamiento ortodóntico quirúrgico para exponer el canino y llevarlo a oclusión. Como mencioné anteriormente, en esta tabla no, podemos apreciar las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición palatina. Tenemos tanto la técnica cerrada, la técnica abierta y la tunelización. A ello tenemos la indicación de cada una, la iniciación de tracción ortodóntica, las ventajas e inconvenientes. El tratamiento ortodóntico prequirúrgico. A ello tenemos que entender que antes de cualquier tratamiento se debe crear espacio suficiente para poder posicionarlo, ya que en caso contrario perderemos longitud de arcada por la mesialización del diente posterior y la distalización del anterior. Además, al poner bracket en todo el arco dental se obtiene el suficiente anclaje para poder traccionarlo. Otra opción es colocar un microimplante o mini implante como anclaje que al acabar el tratamiento se puede quitar fácilmente. Las técnicas de posición del canino maxilar incluido. En este punto ya hemos comentado que lo más común es que se presente por palatino. En este caso se debería optar por exponer el diente y permitir que erupcione naturalmente durante la dentición mixta o bien adhiriendo un accesorio al diente y usar fuerzas ortodónticas para moverlo. En esta tabla disponemos de diferentes técnicas para exponer el canino. Tenemos la gingivectomía, el colgajo de reposición apical, la técnica cerrada, la técnica abierta y la tunelización. Para cada uno de ellos existe un procedimiento adecuado, así que para decidir el tipo de tratamiento a seguir para obtener el mejor resultado final se deberá considerar la profundidad del canino incluido, la anatomía de la zona de déntula, la posición vertical y horizontal inicial del canino, así como la rapidez y la dirección de la fuerza ortodóntica. En este esquema podemos ver que en cualquier caso para usar las diferentes técnicas se ha de tener en cuenta criterios como la posición labio-lingual del canino incluido, la posición vertical del diente en relación a la unión mucogingival y la cantidad de encía queratinizada y la posición mesodistal de la corona del canino. Para más que todo determinar la técnica quirúrgica a usar, también se debe tener en cuenta la preservación de los posibles tratamientos periodontales en esa zona. Técnicas para exponer el canino mandibular incluido. Si hay suficiente espacio en la mandíbula que permita la ubicación del canino incluido en la arcada dental, se debe considerar este tratamiento. Después de la exposición quirúrgica, en algunos casos el canino es capaz de erupcionar espontáneamente si tiene una angulación favorable. Si no se produce la erupción espontánea se debe combinar con la tracción ortodóntica. Según la posición escogeremos el acceso lingual o vestibular. En caso de conservar el canino temporal, se puede escoger la tunelización para reposicionar el diente. El éxito de este tratamiento va a depender más de la edad del paciente que la de la posición o el nivel de impactación del diente. Si esto no fuera posible, se deberían planear otros tratamientos como la extracción o el trasplante. El tratamiento ortodóntico final. Durante esta fase, mientras el canino es alineado en la arcada dental, se corrigen las rotaciones dentales que falten. Al final del tratamiento ortodóntico activo, se colocarán retenedores y el paciente se deberá citar periódicamente para su respectivo control. Complicaciones en el tratamiento ortodóntico quirúrgico.
La complicación más común es la falta de movimiento una vez iniciadas las fuerzas ortodónticas. En estos casos se debería de pensar en realizar otro tipo de tratamiento sobre este canino, ya que esto pasa más frecuentemente en los caninos incluidos en posición palatina. Las etiologías más comunes son eh, uno, que no se han quitado suficientemente el hueso alrededor de la corona del diente. En número 2 encontramos que el mecanismo ortodóntico puede ser incorrecto. En número 3 encontramos que la anquilosis es el diagnóstico de anquilosis se hace generalmente durante la cirugía. En estos casos se debe aplicar las fuerzas inmediatas. En algunas ocasiones no es posible mover el diente y se ha de extraer. Y en el punto 4 es la adhesión incorrecta. Además de estas complicaciones habituales, Alessandri y Bonetti eh, reportaba un caso de osteointegración de la cadena que traccionaba el canino provocando la no erupción de este, aunque se necesitarían más estudios que avalaran esta afirmación. Extracción. En este punto entendemos que la extracción del canino incluido puede afectar la estética y la oclusión, pero a veces es la única opción si hay limitaciones en llevar el canino a su posición enarcada o su anatomía está afectada. En este caso se deberá decidir entre mover el premolar a la posición del canino u otras alternativas como el autotrasplante o la restauración protética. Conclusiones. Finalmente, después de la revisión literaria actual, se puede resaltar tres puntos. Uno de ellos es cuando tratamos caninos incluidos, es fundamental un apropiado diagnóstico para el éxito del tratamiento. El otro punto es el simple tratamiento intersectivo que puede prevenir la inclusión del canino y hacer que erupcionen correctamente en el arco dental, siendo este sin duda el mejor tratamiento posible. Las diferencias técnicas, quirúrgicas y ortodónticas también nos van a permitir corregir la inclusión y evitar las complicaciones de los caninos incluidos. Una selección cuidadosa de la clínica es esencial para el alineamiento exitoso de los caninos incluidos. Por su atención.